nuestro país todo el proceso de renegociación que estamos viviendo. Esta ponencia tiene que ver sobre todo con el papel que nuestro país puede tener o trabajar, ¿no? Que es lo que yo siempre digo. Y el antecedente viene desde que nosotros como México, voy a permitirme hacer este movimiento desde que nosotros como país independiente logramos insertarnos en el mundo de la globalización, eso no tiene mucho tiempo. Había una idea mundial de la apertura comercial, principalmente a finales del siglo XX, y toda la globalización que eso implicó, ¿no? Entonces México, de ser un país estatista, de proteger su economía, pasó a ser un país con un perfil de liberalización económica, es decir, participar en el entorno social, en el entorno global, bajo una perspectiva de abrir las fronteras para nuestros productos y sobre todo a través de estas grandes organizaciones internacionales que lo obligaron de alguna manera a hacerlo, ¿no? Que es el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, con la idea de que nuestro país se abriera la economía, que tuviéramos un papel fundamental, que fuera una economía de mercado y reducir lo que están viendo ahí, la intervención del Estado en la economía, en el comercio, ¿no? Y bueno, nuestro proceso de liberalización económica empieza con la adopción del World Trade Organization, la Organización Mundial del Comercio, luego la organización, este acuerdo general sobre tarifas y aranceles, y que obviamente implicaron el nacimiento para nosotros como país en el marco de la liberalización, ¿no? Al mando de presidentes que arropaban esta idea de la globalización económica, encabezados desde Miguel de la Madrid y luego con Carlos Salinas de Gortari, se empezó a ver la posibilidad de crear una región de libre comercio. México, Estados Unidos y Canadá. Se logra este gran tratado en 1994 que tuvo vigencia hasta el 2020, precisamente dentro del primer periodo presidencial de Donald Trump, ¿no? El presidente Donald Trump, bueno, decide renegociar, y eso que había sido el Telecán, pues se transforma en el vigente TEMEC, y como estamos viendo también en la realidad, el TEMEC, bueno, pues está en este proceso también de transformación, ¿no? Entonces, llega el derecho internacional comercial, las empresas multinacionales, y obviamente la idea era crear zonas de comercio para que América hiciera de alguna manera un contrapeso a lo que estaba pasando en la Unión Europea, ¿no? Y nuestro Tratado de Libre Comercio, ¿qué buscó? Buscó eliminar de manera sistemática casi todas las barreras arancelarias y no arancelarias, ¿no? Y crear una zona de libre comercio entre los tres países. Una gran región basada en una idea de liberalización económica, de respeto mutuo, pero sobre todo en esta idea de que fuera una free trade zone, ¿no? Una zona de libre comercio. Y bueno, cuando pasa el tiempo, llega Donald Trump y se busca renegociar nuestro Telecán, que ahora es el TEMEC, y había grandes focos que hasta lo puse con letras rojas y que lo están viendo ahí. Uno era reducir el déficit comercial de Estados Unidos. Sabemos muy bien que los Estados Unidos siempre dicen que no reciben un fair trade, es decir, un trato justo, y esa era la forma, ¿no?, de reducir este déficit que ellos tenían. Aplicar reglas de origen más estrictas, que México no se convirtiera en el puente para productos, sobre todo de China, y que llegaran a Estados Unidos gozando de estos beneficios arancelarios, ¿no? Los aspectos laborales del tratado que son tan importantes, ¿no? Esto que se conoce como las famosas cláusulas laborales en los tratados de libre comercio también fue muy buena. ¿Por qué? Porque se buscaba que se incrementara el salario mínimo de las mexicanas y de los mexicanos, y que obviamente existiera toda una legislación laboral protectora de sus derechos. Por eso tenemos ahora todo este sistema de justicia laboral que dejó a un lado todas las juntas de conciliación y arbitraje que se encargaban precisamente de resolver conflictos laborales. Todo un nuevo sistema de justicia laboral. Y obviamente
bueno, pues que se evitara, como se ha venido logrando, la depreciación de la moneda mexicana. Ahorita el tipo de cambio está en 18, llegó a estar a $16, un peso fuerte. Hay un gran debate si le conviene a México tener un peso fuerte o no. Entonces, ¿qué significó en las nuevas reglas del TEMEC? Un aumento muy importante en el contenido regional, que un producto para que gozara de estos beneficios tenía que ser un producto de la región, y un proceso más complicado, sobre todo en temas automotrices. Guanajuato, de donde yo soy, tiene una gran industria automotriz, y obviamente por lo que tiene que ver con el acero y el aluminio. Es decir, crear requisitos de contenido de valor regional, partes esenciales que tienen que ver con los tratados, y pues obviamente otra forma de ir moviendo. Ya sé que no se movió la diapositiva, ustedes estaban viendo la misma, perdónenme. Vamos a ver la siguiente, por favor. Hasta ahí vamos. La siguiente, todo eso ya lo dije. Hasta ahí vamos a dejarle ahí, ¿no? Entonces, el Tratado de Libre Comercio fue una zona de los territorios de los 3 países, ¿no? La siguiente, por favor. Y eso era lo que les acabo de explicar, el valor regional y todo lo que eso implicaba. Adelante, por favor. Y también lo que buscábamos era esto, ¿no? Una forma de cuantificar el valor regional de un producto, y que nos dieron esos 2 grandes métodos desde el punto de vista económico: el costo neto menos el valor de los materiales no originarios y el valor de transacción, ¿no? Y era pues identificar que fuera un producto regional. ¿Qué nos daba esto? Nos daba que ya en el contexto mundial algo había cambiado, que ya no se trataba de una liberalización económica, que ya las economías, la principal economía del mundo, estaba tendiendo a un proteccionismo al querer imponer tarifas, como lo ha hecho, al poner reglas más estrictas para que un producto fuera identificado como mexicano, o cuando menos de la región. Entonces tenemos un atisbo de proteccionismo, ¿no? Y pues obviamente esto parte de que nosotros con Estados Unidos principalmente siempre hemos tenido una relación económica muy compleja, desde muchos factores, desde la política comercial que ellos han venido implementando, de la vinculación, y todo parte de eso que están viendo ahí en el párrafo en rojo, de lo que se considera como el interés nacional. ¿Cuál es el interés nacional que cada estado persigue? ¿Cuál es el interés nacional que lleva a ese estado a celebrar un tratado de comercio? ¿Cuál es el interés nacional, no? Y entonces ese interés nacional, ¿en qué se transforma? ¿Qué es lo que ha hecho Trump? Lo vimos cuando sacó su lista de aranceles. Es una política comercial, es una diplomacia económica. Si no te sujetas a estas tarifas, simplemente tú no entras en mi mercado. Es una forma diferente de ver la relación comercial que se da entre los países. Y lo hizo con 2 grandes políticas, ¿no? No nos olvidemos. Con la primera, America First, que fue su gran eslogan durante su primer periodo presidencial. ¿Y cuál es el que tenemos ahora? El famoso MAGA, Make America Great Again, ¿no? Es decir, nuevamente esta idea proteccionista. Por eso renegociamos el Telecán, por eso teníamos el TEMEC, y yo estoy convencido de que vamos a llegar a otra renegociación, así como la ciencia predice, la ciencia jurídica por supuesto que también predice, porque vamos a tener una renegociación. El tema está en que nosotros como país soberano independiente, ¿cuál es nuestro interés nacional? ¿Qué es lo que vamos a perseguir en el futuro y qué es lo que vamos a defender? Ese es el gran reto, porque ¿qué decía Trump? Lo están viendo ahí con rojo en el último párrafo, que siempre Estados Unidos recibía un unfair, un unjust treatment, es decir, que siempre se le trataba mal, que todos los productos llegaban a su país, que no pagaban aranceles, y esta idea de libre comercio, como lo digo en inglés, not anymore, not anymore. Será una zona de comercio, pero no de libre comercio. Eso es lo que nosotros podemos decir. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Que en el mundo hay una tendencia hacia el proteccionismo, ya lo platicaba un profesor hace un momento, al renacionalismo, esta idea de globalización, not anymore. Los países van a ir adoptando nuevas formas de trabajar, de interactuar, y obviamente nuestro objetivo debe de ser claro en el sentido de mantener nuestra región
de comercio. Ya no le voy a agregar la palabra libre comercio porque creo que eso va a cambiar, ¿no? Entonces, la idea es seguir en esta idea de fomentar el comercio entre la región. Eso nos conviene a nosotros como país. Más del 80% de lo que vendemos se los vendemos a nuestros vecinos del norte. O sea, ¿eso cómo lo vamos a quitar? Si no hay esa venta, por eso él decía del déficit, porque con Estados Unidos nosotros tenemos un superávit y ellos tienen un déficit. Y no es lo mismo que pasa con China. Con China, todos los grandes analistas lo dicen, de 13 pesos que nos venden, nosotros les vendemos 1 peso a los chinos. A ese grado estamos con los chinos. Y todavía queremos, no, lo que hizo México lo hizo muy bien, establecerle tarifas a los productos chinos. Pues claro, pues si nos están vendiendo más de lo que nosotros les vendemos, pues estamos ahí en un déficit con ellos. Y es lo que les decía del interés nacional. ¿Cuál es nuestro interés? ¿Estar jugando del lado de los chinos o del lado de Estados Unidos? Eso ya nos tocará a cada uno de nosotros hacerlo, ¿no? Entonces, la amenaza de los aranceles siempre va a estar, ¿no? La amenaza siempre va a estar y vamos a empezar, ya empezaron los 3 países a emitir todas estas rondas de renegociación del tratado. Cada uno lo está viendo en sus diferentes países y cada país va a decidir en su momento cómo lo va a hacer de acuerdo a qué, a su interés nacional. Entonces, el tema del interés nacional está claro por lo que respecta a los Estados Unidos. El gran reto que tenemos como país es cuál es nuestro interés nacional, cómo vamos a proteger nuestra industria, cómo vamos a generar empleos, de dónde van a salir el pago de impuestos que sostienen los programas sociales. O sea, ¿cómo se sostienen los programas sociales si no es a través de los impuestos? Entonces, ese es un gran reto que nosotros vamos a tener como países. Y miren, se los pongo ahí, nada más algo muy breve, por el tiempo. Nuestro TEMEC consta de 13 capítulos y hay unos grandes principios que se manejan desde la perspectiva económica internacional, que es el principio de la reciprocidad. Y 2 grandes principios están ahí: el principio del trato nacional y el principio de acceso a la zona para vendernos recíprocamente nuestros productos, ¿no? Son 2 tomos y obviamente en el tomo 2 existen 21 capítulos que están relacionados con inversión, con comercio, con entrega temporal de personas, entrada de servicios financieros, telecomunicaciones, y además el TEMEC tiene 8 acuerdos paralelos. Solamente ya algunos les menciono, estos como hijitos pequeños del TEMEC, solamente les pongo esos que están ahí: el acuerdo de cooperación ambiental y el acuerdo que tiene que ver con el medio ambiente y el acuerdo con lo que tiene que ver con los mecanismos de solución de controversias. Entonces, es un gran tratado, es muy amplio, y aún así, aunque están todos los productos enlistados por lo que les platicaba del tomo 1, en donde está lo relacionado a la agricultura, a las reglas de origen, a las mercancías textiles, etcétera, etcétera, aún así todavía hay ciertos rubros que salen fuera del tratado y que obviamente aquel producto que no está en el tratado pues no tiene este beneficio arancelario que vamos a ver un poco más adelante. Entonces, 5 minutos. Muy bien, entonces miren, ¿qué se decidió en el tratado? Fíjense en el artículo 1.1, esto es derecho internacional. ¿Qué dijimos? El derecho internacional es convencional, es lo que nosotros convenimos con los otros países, es derecho positivo, es derecho vigente. ¿Qué dice el tratado? 1.1. Es voluntad de las partes establecer una zona de libre comercio. Zona de libre comercio. ¿Qué les acabo de decir? No de ninguno. Será una zona de comercio, pero no de libre comercio, ¿no? Y además define lo que es el arancel. Es un impuesto, es una carga aplicado a la importación de una mercancía, ¿no? Y menciona este gran principio de la diplomacia internacional, que es el principio de la reciprocidad. El trato nacional, un trato no menos favorable que el trato más favorable que en el nivel regional de gobierno otorga cualquier mercancía similar. Entonces, el trato, el principio de la reciprocidad, así como me trates, así yo te voy a tratar, ¿no? Y lo dice abajo, que lo puse también con rojo en el 2.4, salvo que se disponga lo contrario en el tratado,
ninguna parte incrementará cualquier arancel aduanero existente o adoptará cualquier nuevo arancel aduanero. Puede decir, oiga doctor, entonces están violando el tratado 2.4 del TEMEC, ¿no? El punto está en que el producto debe de estar enlistado en el TEMEC. Si no está, no goza de este beneficio arancelario, ¿no? Solo por mencionar algunas cosas. Vamos a seguir a la siguiente, por favor. Y bueno, miren, también el 2.10, nada más algo muy breve también, de las tasas arancelarias de nación más favorecida, el otro gran principio de la reciprocidad internacional que le mencionaba, que cada estado dará un trato de nación más favorecida de acuerdo a las disposiciones arancelarias, ya lo platicamos, y cada estado decidirá qué mercancía es originaria, hay una tabla, también lo dije ya, y ninguna parte adoptará, fíjense, esto es bien importante, ninguna parte adoptará o mantendrá cualquier prohibición o restricción alguna a la importación de cualquier mercancía de otra parte, ¿no? ¿Qué es la prohibición que está mencionada en el tratado? Y da la opción, ¿qué pasa si hay alguna mercancía que esté en el tratado y que yo le quiero imponer un arancel? ¿Qué dice el tratado? Entablarán consultas con el objeto de evitar la interferencia o la distorsión indebida en la mercancía en torno a precios, comercialización o acuerdos de distribución. Es decir, yo voy a vulnerar el tratado, pero voy a entrar en un acuerdo, vamos a platicar, este producto se está saliendo, lo vimos en los aranceles no arancelarios, el famoso caso del gusano barrenador en el ganado. Ese es un arancel que no tiene que ver con la economía, sino son barreras no arancelarias donde no hay un pago de impuestos. Seguimos, por favor. La siguiente, por favor. Y bueno, miren, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Así como los Estados Unidos lo tienen, por eso les decía del interés nacional. Nuestro interés nacional está claro en el artículo 131 de nuestra Constitución. Le corresponde al gobierno federal la imposición de tarifas, mercancías, productos y servicios que se importen o que vayan en tránsito por el territorio mexicano hacia otro estado. Es decir, la presidenta tiene toda la facultad de imponer tarifas a las mercancías que entren, ¿no? Y obviamente, fíjense el artículo 131, la federación podrá gravar las mercancías que se importen o exporten, que vayan por el tránsito nacional, e incluso el Poder Ejecutivo goza de un gran poder discrecional al grado de que el Congreso mismo de la Unión lo faculta, porque se trata de responder a una barrera arancelaria, algo que otro país está decidiendo. El Congreso de la Unión delega en el Poder Ejecutivo que aumentar, disminuir o suprimir las cuotas de las tarifas a la importación y exportación. Muy brevemente, ya se me acabó mi tiempo. Obviamente vamos a tener una zona de libre comercio, es lo que yo aspiro, pero esta ausencia o reducción al mínimo de las barreras arancelarias y no arancelarias está por definirse. El Tratado de Libre Comercio en el Telecán, ahora TEMEC, y cómo se llamará el nombre, implica no solamente un cambio de nombre, sino una forma nueva de conceptualizar las relaciones comerciales, quizá basado en lo que otro profesor ya dijo, en la renacionalización. Y bueno, ¿qué nos toca a nosotros? Nos toca determinar como mexicanos y mexicanas cuál es nuestro interés nacional, qué es lo que nosotros perseguimos hacia afuera y qué es lo que debemos de proteger para beneficio de todas y todos. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor Holguín, sobre todo por el respeto al tiempo. Y bueno, pues ya estaremos viendo. El TEMEC supuestamente se iba a revisar, ¿verdad? Y ahora ya estamos en un proceso de renegociación. Bueno, bastante interesante. Vamos a seguir con la siguiente ponencia. Le corresponde a la maestra Alicia Raquel Escobar Moscoso, del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio